¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Son las 7:58. 2 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Estamos iniciando esta revisión de media hora. Gracias por acompañarnos a esta hora, iniciando este día miércoles con la revisión más completa de las noticias del ámbito económico y de negocios también. Vamos a estar revisando varios temas. Comenzamos con nuestro resumen para contarles un adelanto de lo que estaremos revisando en los próximos 30 minutos. Y vamos a partir de inmediato con las novedades políticas, económicas también, por cierto, que llegan en relación a esta búsqueda de los mínimos comunes, como se le denominó a este proceso de negociación entre el gobierno y el Congreso, en un proceso que ha buscado acercamientos, sobre todo respecto a los mecanismos de apoyo para las familias chilenas en los próximos meses, más allá del IFE que ya está implementado. Ayer conocimos detalles de la propuesta de la oposición, una renta básica universal que considere hasta 600.000 pesos para una familia de 4 integrantes. Eso es lo que está proponiendo la oposición, con un costo importante para el Estado chileno, muy superior a lo que se está gastando hoy día, por supuesto, y con un aumento también respecto a los pisos por persona para considerar en los próximos 4 meses. Ese es el horizonte de tiempo. Les vamos a contar detalles de cuál es la propuesta y cuáles son las formas de financiar también este gasto extra del Estado. Estaremos revisando en otros temas también noticias en materia de empleo, porque si bien el mercado laboral ha mostrado algunas señales de recuperación y se han generado nuevos puestos de trabajo, de todas maneras estamos lejos todavía de volver a los niveles prepandemia. Aún hay 1.200.000 puestos de trabajo, según un estudio de la Universidad Católica, para volver a esos niveles del mercado laboral antes de marzo del 2020. Si bien en el último mes hubo un crecimiento en la creación de empleo, 51.000 puestos de trabajo nuevos, de todas maneras sigue estando lejos de la meta que se propone el gobierno también y de la que requerimos para volver a esos niveles económicos prepandemia. Ya estaremos revisando también detalles de este estudio realizado por la Universidad Católica. Vamos a estar analizando también noticias en torno a las expectativas económicas. El mercado sigue apostando por la economía chilena con una recuperación fuerte para este año. Según la encuesta de expectativas del Banco Central, 6,2% sería el crecimiento del país durante este 2021. Es una noticia importante porque reafirma de alguna manera una tendencia que ya distintos actores y el mismo Banco Central habían corregido al alza sus proyecciones de crecimiento para este año 2021. Les contamos detalles en instantes. Una industria que ha cobrado fuerza en los últimos meses es la del hidrógeno verde, una industria con muchísimo potencial acá en Chile. El Ministerio de Energía ha puesto su ficha precisamente en su desarrollo y ayer hubo un paso clave porque en Magallanes se dio la aprobación ambiental para el primer piloto de este sector en nuestro país. Se va a instalar precisamente allá en el extremo sur. La empresa a cargo planea de esta forma ir demostrando el potencial que tiene Chile para generar este combustible que muchos aseguran va a ser clave en una transición a una matriz energética sustentable, verde. Ya estaremos revisando los detalles y vamos a profundizar además en la conversación en esta edición de Agenda Económica con el vicepresidente de Corfo, Pablo Terrazas, que ha tenido también Corfo un rol bien relevante en esta materia. Por último, revisamos también noticias del mercado porque después de un día martes que estuvo marcado por principalmente bajas en los índices bursátiles a nivel global, parece que la confianza está de vuelta en algunos indicadores, en Europa sobre todo, donde Londres está ganando 0,6% de rendimiento hasta ahora, el DAX alemán gana 0,2%, el IBEX corrige a la baja con fuerza, 1,72% de caída. Un poco antes en Asia los indicadores mostraron caídas, pero más leves, más suaves respecto a lo que habíamos visto este martes. 1,17% fue lo que perdió ayer el IPSA en otra sesión de correcciones, un dólar que se fortaleció también en el mercado local y un cobre que a esta hora está en $4.78 la libra y en niveles bien planos respecto a ayer, parte de lo que destaca el mercado a esta hora de la mañana. Bien, nos vamos entonces a las informaciones y comenzamos con estas negociaciones políticas en torno a los mecanismos de ayuda económica para las familias en Chile. Esta búsqueda de los mínimos comunes, como se le denominó al acercamiento entre gobierno y ejecutivo, ya tiene una propuesta concreta de una de las partes al menos. La oposición elaboró un documento con detalles respecto a lo que están buscando, una renta básica universal. ¿Qué es lo que considera? ¿Cuál fue la reacción en Chile Vamos? Es lo que revisamos en la siguiente nota de Francesco Gaccela.
A 10 días de esta imagen, donde el presidente Sebastián Piñera acompañó hasta el final a la presidenta del Senado, Jasna Proboste, después de que juntos pactaron una tregua entre gobierno y oposición para ir en ayuda de quienes más sufren. Por la pandemia, todavía no hay acuerdo, sí propuestas más concretas. La oposición está terminando de afinar lo que denominan renta básica universal de emergencia, 600.000 pesos para una familia de 4 integrantes, incluidos gastos familiares esenciales. Significaría que una familia de 4 personas tendrá una renta básica de emergencia equivalente a los 600.000 pesos. Que permita ayudar a pasar esta crisis, a disminuir la angustia, la incertidumbre y que sean universales, sin restricciones. ¿Es justo dárselo a todos por igual o hay que tratar de concentrarse en los que han perdido la pega, en los que han estado enfermos? No todos entendemos lo mismo por universal, no todos entendemos lo mismo por básico, no todos entendemos lo mismo. Esa renta de emergencia, que para el gobierno consistiría en un IFE, ingreso familiar de emergencia reforzado, debiera considerar el 100% de quienes estén inscritos en el registro social de hogares, es decir, más de 6,5 millones de familias. ¿Por cuánto tiempo? Por el que sea necesario, teniendo preliminarmente septiembre como tope. Nosotros esperamos que estas propuestas, como también las propuestas que se están presentando en materia de salud mental, sean recogidas por parte del gobierno. Ahora la pelota está en su cancha. Y ya se han pagado, de hecho, esta misma semana a más de 11 millones de personas el IFE ampliado, que es hasta el 80% del registro social de hogares. Tal como ustedes saben, el presidente de la República dijo que él estaba disponible a avanzar hacia un beneficio al 100% del registro social de hogares. ¿Cómo financiar dicha renta de emergencia? La oposición propone utilizar parte de los excedentes del cobre, ahorro de Chile en el extranjero y endeudamiento. En Chile Vamos también afinan su propia agenda. Uno que se adelantó fue Joaquín Lavín, quien propuso que se transfiriera a cada jefe de hogar inscrito en el registro social de hogares un monto a gastar en la pequeña y mediana empresa. Consiste en que al 100% de los hogares que están hoy día en el registro social de hogares se les va a cargar en su cédula de identidad, en su carnet de identidad, 100.000 pesos que ellos solamente van a poder gastar en pymes. No se les olvide que 2 de cada 3 jefes de hogares son mujeres y por lo tanto es una contribución directa a personas que tienen que sacar adelante con mucho empeño a su familia. Las propuestas serán procesadas por el gobierno para presentar proyectos de ley lo antes posible, aunque a pesar de la premura, queda claro, un acuerdo antes de las elecciones, un escenario muy difícil. Bueno, veamos detalles precisamente de lo que considera esta renta básica universal propuesta por la oposición. Aquí tenemos algunas de las cifras. Mire, lo más destacado, la renta universal llegaría entonces a 604.000 pesos para una familia de 4 integrantes. Recordemos que los montos están establecidos en términos de cada uno de los integrantes del hogar y va subiendo, pero no de manera lineal, sino que de manera proporcional. A mayor cantidad de integrantes, el monto por persona en ese sentido va disminuyendo un poco. Y en este caso lo que se establece es que la cifra esté un 30% por sobre lo que marca la línea de pobreza. ¿Cuál es esa cifra? Hoy día en Chile llega a 176.000 pesos por persona, pero en este caso la propuesta de la oposición dice que debería ser por 229.000 pesos por persona. Todo esto tiene un costo mensual de 3.790 millones de dólares y como duraría 4 meses, son entonces más de 13.000 millones de dólares los que se tendrían que gastar en este periodo de tiempo. Ayer por la noche, después de que ya se oficializó este documento de la oposición, Jasna Proboste, quien ha sido hasta ahora la que ha encabezado por el lado de la oposición todos estos acercamientos con el gobierno, a través de las redes sociales, en Facebook, entregaba detalles en un mensaje más amplio respecto a los fundamentos de esta propuesta. Y hay una palabra clave. Hablan de suficiencia para explicar cuál debe ser el monto que defina esta iniciativa. Escuchemos a la senadora de la DC, Jasna Proboste. Y hemos avanzado el concepto de la suficiencia. Y esto es un 30% más de lo que hoy día está definido por todos los académicos en línea de pobreza. Planteamos este apoyo a lo menos 4 meses mientras dure esta pandemia, donde las condiciones sanitarias y económicas del país así lo requieran.
Bueno, ahí está la novedad entonces. Estos detalles son los que marcan entonces ya la propuesta definitiva, la que va a recibir el gobierno. ¿A quiénes va a abarcar? Lo veíamos en la nota, el 100% del registro social de hogares, más otras familias que quizás están fuera de ese registro y que podría ser cerca de 2 millones de personas más. Bien importante esto porque de alguna manera va a dar inicio a un marco del debate. También hay propuestas orientadas a las pymes. Escuchemos nuevamente a la presidenta del Senado sobre este tema. Y ahí lo que creemos es que hay que entregar un conjunto de transferencias no reembolsables por 3.000 millones de dólares para poder hacer posible la sobrevivencia y la capacidad de generar empleo en la etapa de la recuperación económica. Entonces, frente a esta disminución de ventas, el Estado puede hacer un esfuerzo mayor que no le cuesta mayores recursos, sino que le cuesta la voluntad de preferir a las empresas de menor tamaño para que el Estado ponga sus ojos y establezca ahí compras públicas. Bueno, ahí hay un punto para resolver, cómo se va a establecer esa propuesta para las pymes sin mayor gasto. Como decía la senadora Proboste, tiene que ver con algunos mecanismos administrativos, según lo que sugiere la propuesta de la oposición, y ver también detalles respecto al financiamiento. Ayer se adelantaba que se buscará principalmente a través de terminar con ciertas exenciones, con la emisión de deuda también, incluso el royalty minero incorporado dentro de estas propuestas. El mayor precio del cobre podría de alguna manera financiar parte de esta propuesta. El documento, cuando llegue al gobierno, va a marcar entonces el inicio del debate sobre estos mínimos comunes entre el gobierno y la oposición. Bien, nos vamos a ir a otro tema para hablar también de la encuesta de empleo que desarrolla la Universidad Católica. El Centro de Estudios Longitudinales va monitoreando mes a mes lo que ocurre con el empleo en nuestro país y la recuperación del mercado del trabajo. Ha tenido cierto freno. Después de un inicio de año que parecía bien auspicioso, en marzo se marca un quiebre. De hecho, en abril se generaron 51.000 puestos de trabajo. Y lo que concluye el estudio de la Universidad Católica básicamente es que se ha recuperado menos del 50% de los empleos perdidos desde inicios de la pandemia, desde lo que había antes del inicio de la pandemia en marzo del año pasado. Hay un trabajo largo por delante, son 1,2 millones de puestos de trabajo los que hay que recuperar todavía para volver a ese mercado laboral. De hecho, hay una cifra bien clave, la tasa de ocupación, es decir, qué número o porcentaje de personas de la fuerza laboral están con trabajo, llega a un 49,3%. Antes de la pandemia ese registro llegaba a más del 58%. Ahí hay un tema bien relevante más allá de la tasa de desocupación, dicen en la Universidad Católica, porque la tasa de desocupación esconde de alguna manera aquellas personas que tienen ganas de trabajar, pero están inactivos, están fuera del mercado laboral, no están buscando empleo, por tanto no quedan registrados como cesantes, porque sencillamente encuentran que no hay condiciones, que no está dado el escenario para ir a buscar puestos de trabajo. Escuchemos al ministro del Trabajo, Patricio Melero, ayer en reunión con la CPC analizaba este tema, luego escuchamos también a Juan Sutil. Tenemos optimismo sobre el futuro. Del total de empleos destruidos, que eran cerca de 2 millones, ya sabemos que se han recuperado cerca de 1.100.000, pero estamos a mitad de camino y por consiguiente seguir recuperando empleos es una tarea de la mayor importancia. El sector productivo y empresarial está llano y dispuesto a colaborar en eso, y nosotros como gobierno le hemos también planteado que ocupen bien y de buena forma y oportuna los distintos subsidios que se han puesto a disposición. Nuestra preocupación es poner todas nuestras capacidades de todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes, en cómo recuperar los empleos. Hoy ya tenemos una cifra positiva que lo informó el profesor David Bravo en la Universidad Católica. Se han recuperado 1.100.000 empleos. El último mes de abril se recuperaron 51.000. También hay cifras positivas respecto de la incorporación y capacidad femenina en términos del teletrabajo, que también es una muy buena noticia. Bien, vamos a ir a otro tema. Ayer en esta reunión precisamente, la que sostuvo el ministro del Trabajo con la CPC, el ministro Melero también abordaba otro tema bien relevante, el de la reforma al sistema de pensiones. Se adelantaba en ese sentido que la próxima semana
se retoma el trámite de ese proyecto que, recordemos, está en el Senado, en la Comisión de Hacienda en particular. Ahí va a avanzar este proyecto, donde ya se están despachando cada uno de los puntos más relevantes, sin acuerdo, recordemos, entre el gobierno y la oposición sobre esta reforma de pensiones. Escuchemos al ministro, quien se refería en particular al foco femenino en el contexto de esa reforma. Un aporte extraordinario de 2,7 unidades de fomento mensuales, son cerca de más de 80.000 pesos mensuales que se suman a la pensión de la mujer respecto a la ayuda al hombre, que es de 2 unidades de fomento. Establece también un incentivo a la permanencia en el empleo con un subsidio también adicional a quienes prolonguen la vida laboral. Bien, ahí algunos de los detalles de esta reforma que se ha visto entrampada porque no hay acuerdo básicamente respecto a algunos puntos claves como el destino, por ejemplo, de este 6% de cotización adicional. Pero ayer se generó otro ruido dentro de esta reforma con las declaraciones que entregó la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, en el contexto de un reportaje realizado por nuestro compañero Daniel Matamala aquí en Chilevisión y CNN Chile. Este reportaje donde se abordaban los 40 años del sistema de pensiones chileno, contando parte de la historia, también de los resultados que ha tenido el sistema y de las críticas y debilidades del proyecto que diseñara José Piñera por allá por la década del 80. Bueno, este reportaje abrió todo un debate a partir de las declaraciones que entregó Alejandra Cox, la presidenta de la AFP, que llegó hace muy poco, además, que venía con nuevos bríos, aires frescos para un debate que parecía estancado. Pues bien, ayer realizó una declaración en particular que ha generado muchísima controversia. Los invito a que escuchemos lo que planteó en particular respecto a la edad de jubilación, Alejandra Cox. Definitivamente más que 65 a estas alturas. Y ya, como yo lo he dicho en varias partes, la edad de pensión las personas las están retrasando. Creo que se debe anunciar que esto va a ir aumentando lentamente a través del tiempo, de manera que una persona que hoy día tiene 25 años sepa que la probabilidad que pueda pensionarse a los 65 es cero, porque realmente no tiene sentido. Tanta gente chilena que nosotros conocimos, que hemos perdido recientemente, hablamos de un gran Nicanor Parra, que trabajó hasta los 103, Michelle Bachelet, que está trabajando hasta hoy, Ricardo Lagos, Humberto Maturana, a quien acabamos de perder. O sea, tenemos que potenciarnos como activos mientras la salud nos permita. Las declaraciones de Alejandra Cox en un paso en falso de parte de la presidenta de la Asociación de AFP, que ha generado controversia, va a tener repercusiones políticas, no lo duden. Ha sido trending topic las declaraciones de Alejandra Cox, comentarios en las redes sociales, pero más allá de eso va a generar también reacciones políticas en el momento en que la Asociación de AFP intentaba intervenir en la reforma de pensiones como una parte, por supuesto, interesada dentro de ese debate, con propuestas nuevas. De hecho, esta semana comenzó a trabajar una comisión convocada por la Asociación de AFP para generar una reforma en el sistema de retiro programado en particular. Había convocado a distintos economistas. Patricio Vaso, por ejemplo, quien está asesorando a la senadora Jimena Rincón, estaba incorporado en ese grupo. Se entendía como una instancia para generar propuestas, pero esta declaración les aseguro que va a traer controversia, básicamente por establecer en 102, 103 años, poniendo el ejemplo de Nicanor Parra, o estableciendo casos absolutamente excepcionales como los de Humberto Maturana y voluntarios, por lo demás, de personas que voluntariamente decidieron trabajar, establecerlo como parte necesaria de este debate. Es cierto, hay que debatir sobre la edad de jubilación, pero en un contexto mucho más amplio y con otro tipo de fundamentos y no basado en este tipo de vidas absolutamente extraordinarias. Bien, vamos a ir a otro tema, son las 8:16 para hablar de la encuesta de expectativas económicas. Les contábamos ayer que el Banco Central publicó esta encuesta que se publica mes a mes con el análisis y la proyección que realizan distintos actores del mercado sobre la evolución de la economía. Mejoran las perspectivas para este 2021 nuevamente, 6,2% sería el crecimiento para este año, sexto mes consecutivo además en que los expertos aumentan sus expectativas para la expansión del Producto Interno Bruto este 2021, un alza de 2 décimas respecto a la proyección previa. En el corto plazo, además, las proyecciones del mercado apuntan a que el IMASEC de abril habría aumentado 9,5%. Ese dato lo conocemos con un desfase de un mes. A comienzos de junio veremos ese dato, cifra que de todas maneras esta proyección evidencia
la recuperación económica. En la misma línea, el PIB del segundo trimestre se expandiría 12%. La inversión en 2021 sería 8% mayor que el año pasado. Escuchamos algunas reacciones también sobre esta proyección. Se está acelerando las perspectivas de crecimiento para este año. El Banco Central hoy día en un punto medio, el rango del central está en 6,5 para este año, mientras que la encuesta expectativa ya está en 6,2. Todo eso nos está acelerando, ¿no es cierto?, las expectativas de crecimiento para este año, muy posiblemente de la mano tanto los impulsos que vienen tanto del sector monetario, fiscal, como desde fuera, ¿no es cierto? Y eso, bueno, obviamente también son buenas noticias para la economía, en la medida también que desde el sector fiscal nos va a permitir recaudar más, ¿no es cierto? Y también seguir financiando en la medida que sea necesario estas ayudas fiscales. Bien, 8:18, nos vamos a la pausa. Al regreso profundizamos en la aprobación del primer piloto de hidrógeno verde en nuestro país. La decisión se adoptó ayer en Magallanes y marca un hito para el desarrollo de la industria. Conversamos con el vicepresidente de Corfo al regreso. Bien, estamos de vuelta, 8:21 para contarles detalles de la aprobación del primer piloto de hidrógeno verde en nuestro país. Esta industria ha captado mucha atención, no solo acá en Chile, sino también desde el extranjero. Y precisamente son capitales extranjeros los que van a impulsar esta iniciativa que lleva por nombre Highly Innovative Fuels, que se va a instalar en Punta Arenas. Vamos a conversar de este tema. El vicepresidente ejecutivo de Corfo nos acompaña hasta ahora, Pablo Terrazas. ¿Cómo está? Gracias por el contacto, Pablo. Buenos días, gracias a ti, Sebastián, por poder compartir esta buena noticia al país, que esperamos que sea el comienzo de muchos otros proyectos que hay en carpeta y que estamos tratando de estimular desde la Corfo y el Ministerio de Energía. Exactamente, han hecho un trabajo, hay una estrategia del país en realidad para impulsar esta industria que es bien relevante. ¿Qué significa este hito, Pablo? Bueno, este hito primero demuestra algo muy interesante, que siempre se ha pensado en Chile, se ha hablado mucho del potencial que tenemos para producir energías limpias, pero principalmente a través del sol, ¿no es cierto? Que la tecnología ha avanzado muy rápido y por lo tanto siempre veíamos que iban a surgir proyectos de hidrógeno verde en el norte del país, donde está, ¿no es cierto?, la principal radiación solar del mundo. Claro. Pero la confirmación de este proyecto, que es el primero, ¿no es cierto?, que tiene una vía aprobado, también nos hace ver el potencial que tenemos a través de la energía eólica. El hecho de que una empresa como Porsche se haya vinculado en un proyecto de esta envergadura en la Patagonia chilena demuestra que tenemos futuro tanto para desarrollar hidrógeno verde en la macrozona norte de nuestro país como también en la Patagonia debido a sus fuertes y constantes vientos. Así que es una muy buena noticia para ir avanzando rápido y ir adelantando camino en esta nueva industria que va a mover el mapa del poder de los combustibles en el futuro. Sí, y por lo tanto, Pablo, por eso es muy importante actuar con rapidez. Ese punto es bien relevante también porque es una señal concreta. Ya no es solamente hablar en abstracto, sino concretamente tendremos un piloto en un par de años más que permitirá mostrar el potencial de Chile sobre esta materia. ¿Se dio antes de lo que esperaban ustedes? Mira, la verdad que nosotros hicimos un requerimiento de información antes de hacer nuestra licitación que está en curso, en donde queremos apoyar a un proyecto que reúna ciertas características, principalmente para financiar lo que es el electrolizador, que es la tecnología que separa las moléculas del agua para quedarnos con el hidrógeno. Y previo a esa licitación, que está en curso, como te decía, Sebastián, nosotros hicimos un requerimiento de información de mercado y ya teníamos antecedentes de este proyecto y también se venía escuchando. Lo concreto y lo importante es que también el Estado ha estado a la altura de ir agilizando la permisología ambiental, que siempre es muy importante ser riguroso, ajustarse siempre a las normas, pero también ir acelerando, sobre todo una industria que nos va a permitir ir más rápido para la descarbonización, que es un desafío país que tenemos al año 2050. Sí, Pablo, tú hablabas de la cartera de proyectos, del interés que ha despertado esto afuera. ¿Cuántas empresas han mostrado interés por participar en estas licitaciones, por ejemplo? ¿De qué países hay interés principalmente? Cuéntanos un poco del contexto y cómo Chile se está proyectando afuera. Sí, la verdad que es muy interesante lo que tú planteas porque cada país está tomando su estrategia. Por ejemplo, Japón lo que está buscando es cambiar sus matrices productivas de hidrógeno. Ya lo está haciendo. Lo está haciendo con hidrógeno gris. Y ya vemos cómo
Australia ha hecho ya unas primeras exportaciones de hidrógeno gris a Japón. La idea después es que ese hidrógeno gris pasa a ser el hidrógeno verde, pero Japón, por ejemplo, se plantea como un consumidor, un demandante de este energético. Pero otros países, como el caso de Chile, Australia principalmente, están desarrollando la posibilidad de ser potencias de producción de hidrógeno. También hay proyectos que se han anunciado en el norte de Brasil y en otras partes de la región. Pero Chile y Australia están en una sana carrera, porque al final esto es bueno para el mundo, pero sí estamos tratando de adelantar los procesos, y otros países también están avanzando en lo que tiene que ver con la tecnología, como Corea, principalmente, ¿no es cierto?, Alemania, que están enfocados en Noruega, que es de los pioneros. Los noruegos fueron los que inventaron los electrolizadores, los primeros electrolizadores ahí por 1927 ya, que fueron los noruegos quienes los empezaron a inventar para poder separar las moléculas del agua y obtener hidrógeno. Por lo tanto, el mapa, acá cada país está con una estrategia distinta, cada empresa, algunos quieren transportarlo, otros quieren demandarlo, otros quieren producirlo, y por lo tanto hay un interés bastante global, sobre todo de las primeras de las potencias mundiales. Pablo, ¿y cuál es el plan que tiene Corfo en particular para estimular esta industria? Bueno, nosotros vemos que entre antes también juntemos las puntas de la demanda y la oferta, porque acá no solamente se trata de producir, sino que después saber a quién se les va a vender y cómo se va a transportar. Y frente a eso también se presentan otros desafíos, por ejemplo, en materia de regulatoria. Entonces, nosotros al querer adelantar esto hemos tenido 3 ejes. Uno que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el capital humano, con la investigación, con el desarrollo, con el traspaso de tecnología. Y es por eso que adjudicamos hace un tiempo atrás un instituto de tecnologías limpias, que uno de los focos que va a tener justamente va a ser el recibir estas nuevas tecnologías en Chile, probarlas, poder hacer prototipos y también sumar entonces a nuestra academia, a nuestros investigadores a esos procesos. Por supuesto que acompañado de una infraestructura adecuada para poder hacer los prototipos y los test de los investigadores y los emprendedores que quieran meterse en esta industria. Entonces hay que preparar el capital humano y también tener la infraestructura adecuada para probar los prototipos. En segundo lugar, también queremos acelerar porque queremos convertirnos, tenemos potencial con nuestras energías limpias, de convertirnos en productores de hidrógeno. Y es por eso que hicimos una licitación que está en curso, en donde podemos beneficiar hasta con $30 millones proyectos que quieran emplazarse en nuestro territorio. Independientemente de la nacionalidad empresa, las condiciones que estén en Chile y cumplan otros requisitos, como por ejemplo que el electrolizador al menos sea de 10 megawatts. Y con eso entonces queremos acelerar y de esa manera ir poniéndole también presión a los órganos regulatorios para que vayan viendo cuáles son los desafíos y cómo tenemos que ir ajustando entonces nuestra regulación. Sí, pasos importantes para una industria que tiene enorme potencial, comparable, dicen algunos, al de la industria minera en el largo plazo acá en Chile. De ahí el tamaño y la relevancia del desafío que tenemos por delante. Pablo, gracias por conversar con nosotros hoy día, muy amable. Muchas gracias, dice Sebastián, que estén muy bien. Buen día. 8:28, estamos cerrando Agenda Económica, gracias por acompañarnos. Ya viene Jacinta Molina con Conexión Global y las noticias internacionales. Buen día.